Bueno, muy buenos días a todos. Quiero primero que nada agradecer la presencia de ustedes en el día de hoy para hacer esta mesa de análisis sobre el reciente decreto que regula la ocupación de los lugares de trabajo en la Administración Central. Esta mesa de análisis tiene una importancia muy actual y no quisimos dejar pasar de esta oportunidad de poder reflexionar con algunos especialistas acerca de la solución que instala este decreto, si es que se modifica la visión del Poder Ejecutivo acerca del fenómeno de las ocupaciones, qué trascendencia tiene esto a nivel de imagen país y de inversiones, sobre todo con una lectura de la realidad actual que todos estamos viviendo, y también si esto afecta o no afecta el tema del clima de inversiones de nuestro país, no de las macroinversiones del exterior, sino de las inversiones que también realizan los empresarios uruguayos. Así que les damos la bienvenida y para iniciar le vamos a dar la palabra al presidente de la Cámara de Comercio, al doctor Alfonso Varela, para que nos dé la bienvenida y sus primeras reflexiones. Muy bien, muy buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve porque es mucho más interesante escuchar a los especialistas que escucharme a mí. Tampoco voy a hacer ningún análisis jurídico porque, dado los compañeros de mesa que tengo, seguramente me sentiría avergonzado después de emitirlos. Pero sí reflexionar acerca del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Hay distintos actores políticos o actores sociales que hablan de la conflictividad, de que va a bajar, de que la conflictividad es consecuencia de que se está por sancionar el presupuesto, o de que la conflictividad es consecuencia de que estemos en los consejos de salarios. Y la primera reflexión que hago yo es que creo que la conflictividad vino para quedarse. Seguramente el año que viene habrá otros episodios y otros argumentos como para que la conflictividad también tenga una cierta efervescencia. Al mismo tiempo hay cosas que son interesantes pensar, que ¿para qué estamos los seres humanos en esta tierra, ¿no? Si estamos para cumplir con lo señalado en el Leviatán o para tener una vida agradable, tratar de convivir en paz y ver cómo nosotros, que somos apenas 3 millones de habitantes, podemos subsistir en este mundo tan superpoblado que es uno de los problemas que nosotros no tenemos. Y hay algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, parecería que el hombre está en el mundo para que con el fruto de su trabajo pueda satisfacer sus necesidades materiales. Y nuestra sociedad parece que tiene un concepto distinto. El concepto que tiene nuestra sociedad es: tenemos que satisfacer nuestras necesidades materiales trabajando menos, dedicándonos menos, esforzándonos menos, jubilándonos antes de tiempo y haciendo que el Estado solucione todos los problemas que nosotros somos incapaces de solucionar. Y hay una cosa bien interesante que creo que va a pasar hoy, que es la demostración de los funcionarios públicos, que a los efectos de demostrarle a la sociedad de que ellos son útiles y trabajan y son funcionarios públicos, van a concentrarse en la Plaza Libertad, creo que es, durante todo el día, sin trabajar, para demostrar que ellos trabajan y que son útiles, lo cual implica una contradicción en sí mismo. Entonces, es bueno que nosotros los empresarios y dentro de la Cámara Nacional de Comercio escuchemos atentamente los análisis jurídicos para después tomar nuestras posiciones con el mayor fundamento posible, pero vinculados a qué es lo que deseamos de nuestra vida en la sociedad, porque lo que creemos es que las empresas privadas, el trabajo y la iniciativa individual son lo que efectivamente nos van a dar ese bienestar material. No los distraigo más y no sé cuál es el orden. Creo que el doctor Ameglio es el que empieza y vamos a escuchar los análisis jurídicos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces le damos la palabra al doctor Eduardo Ameglio. El doctor Ameglio es profesor grado 4 de Derecho Laboral de la UDELAR,
y bueno, es ampliamente conocido, así que me voy a evitar otras referencias curriculares del doctor y le doy la palabra. Bueno, buenos días. Yo primero agradezco a las autoridades de la Cámara la posibilidad de participar en esta mesa y los felicito por el manejo de los tiempos, porque si hay tema más actual y lamentablemente que hemos estado hablando en los uruguayos en los últimos 15 días, es el de los conflictos y las ocupaciones, lamentablemente. Yo voy a dividir mi exposición en 4 partes. Una primera parte, una breve referencia histórica a el fenómeno de las ocupaciones ligado al tema de la huelga, qué es lo que ha pasado desde los años 60 a la fecha. Una segunda parte, hacer algunas consideraciones sobre el decreto de ocupaciones en el sector público. Una tercera parte, ver el decreto de las ocupaciones en el sector privado, en el sector público. Y por último, una especie de reflexión para ver cómo se puede salir de este atolladero, haciendo como siempre intenta la Cámara, proponer soluciones y no quedarse en la fácil de criticar las cosas, sino aportar por lo menos soluciones desde la óptica que uno puede estar barajando la realidad. La breve historia de las ocupaciones. Bueno, como usted, la verdad, las ocupaciones hasta el año 68, diría un poquito antes, hasta el año 61, hay un fallo muy digamos, que cambió el cariz de este fenómeno, de un juez de instrucción del año 61, que las ocupaciones hasta ese entonces eran calificadas de delito, era el delito de violencia privada. Y este juez de instrucción, por primera vez, ante una denuncia digamos, denuncia penal de violencia privada de una ocupación, en el año 61 declara de que no se daban los requisitos que tipifica el Código Penal para entender que una ocupación era un delito. A partir de ese momento, la verdad, las ocupaciones eran hechos extraños, es decir, no formaba parte, no era una herramienta habitual del movimiento sindical el llegar a la ocupación. Ni que hablar ni se pensaba la ocupación en el sector público, porque incluso en el sector público estaba todavía la discusión si los funcionarios públicos tenían derecho o no al ejercicio de la huelga. Lo cierto es que durante ese periodo las ocupaciones fundamentalmente eran ocupaciones defensivas, es decir, eran ocupaciones que tenían por objetivo conservar el lugar de trabajo, es decir, cuando se producían abandonos o cuando el empresario desaparecía, bueno, los trabajadores eran como una forma de autogestionar el abandono de la empresa. Y eso está un poco en línea con la nueva ley de concurso, que también, la nueva ley concursal, que tiende a que los trabajadores, digamos, tengan algunas facilidades para que en caso digamos, de abandono de explotaciones comerciales o industriales, no se desguace el bien industrial. Incluso al el juez del concurso hoy en día le puede dar una especie de toma provisoria del lugar de trabajo como forma de mantener el bien productivo. Pero durante muchísimo tiempo las ocupaciones eran hechos excepcionales que solamente tenían ese, como quien dice, carácter defensivo o de preservar la fuente de trabajo. En el año 66, en el gobierno Blanco, surge un decreto que establece por primera vez, regula las ocupaciones. Y las regula muy claramente, sin intervención del Ministerio de Trabajo, donde el empleador lo que hacía era pedir al Ministerio del Interior que desocupen el bien comercial o industrial, y el decreto decía que era para restablecer el orden público, quiere decir que estaba implícitamente diciendo de que la ocupación era una alteración del orden público, y en defensa del derecho de propiedad del titular. Cosas elementales que se dijeron en el año 66, es decir, que estaban considerando el decreto, y simplemente le decía al Ministerio del Interior, si usted, como consecuencia de la desocupación, usted encuentra que puede haber habido algún delito, denuncie el delito.
Ese decreto del 66 convivió en el mundo de las relaciones laborales uruguayas en silencio. No tuvo, es decir, fue siempre, a partir de la vuelta a la democracia en el año 85, fue siempre un decreto manejado con mucha moderación, porque si bien el decreto establece que el empleador ocupado le toca la puerta al ministro del Interior y el ministro del Interior debería desocupar, nunca, desde el 85 a la fecha que se hizo uso de este decreto, nunca fue el empleador quien pedía la desocupación. Era el Ministerio de Trabajo quien, después de agotar las instancias de negociación, era el que le tocaba la puerta al ministro del Interior de turno y le decía: hay que desocupar este bien industrial porque aquí se acabó la negociación. Este decreto que no molestaba fue derogado a los 2 meses de la instalación del gobierno, de la administración del 2005. Según las versiones, este decreto fue derogado incluso sin conocimiento del ministro de Trabajo de turno del momento. Es decir, fue derogado directamente por el Ministerio del Interior porque la competencia era exclusiva del Ministerio del Interior. Como consecuencia de la derogación de este decreto, en el año 2005, ¡pum!, una explosión de ocupaciones siempre en el sector privado, que parecería que fue un efecto reflejo como consecuencia de la derogación de ese decreto que no molestaba y era funcional al sistema. Eso determinó que en el 2005, Larrañaga, en un trabajo, establece que hubo 30, es decir, en el 2005 terminaron con 30 ocupaciones y en el 2006 incluso de 30 se pasa, los conflictos, las ocupaciones pasan a ser, incluso aumentan a 40 ocupaciones, y ahí es cuando el gobierno, es decir, visto que el tema se iba de las manos, saca el decreto que después vamos a ver de ocupación en el sector privado, en el 2006, también en mayo del 2006, donde hace esta extravagancia de considerar que la ocupación es una manifestación del derecho de huelga. Contra este decreto se levantan las inconstitucionalidades, es decir, se plantean los recursos de inconstitucionalidad por parte de las cámaras empresariales, y hasta el día de hoy está todavía en el TCA la resolución sobre la inconstitucionalidad de este decreto que regula las ocupaciones en el sector privado. A consecuencia de la queja de las cámaras empresariales, el entonces presidente Vázquez, en algún viaje al exterior, les adelanta a los empresarios que su voluntad política es derogar este decreto, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Ante este vacío que crea la falta de un instrumento para la desocupación y por los aumentos de las desocupaciones, ¿cómo se resuelve la cosa? Se resuelve mal, se resuelve a través de acciones de amparo que los propios trabajadores, ante un juez civil, no ante un juez laboral, plantean las desocupaciones. Quiere decir, si estará funcionando mal el sistema, que son los propios trabajadores quienes tienen que acudir a un juez para que el juez civil venga y les diga desocúpese, y así se ha dado muchísimos juicios de desocupación a través del amparo que han generado los trabajadores. Uno cabe preguntarse, ¿qué quiere decir esto? Que algo está funcionando mal, porque si los trabajadores hubieran sido consultados antes de la ocupación no se hubiera producido, porque la ocupación quiere decir que estaba en manos de las minorías, porque si no los trabajadores, si los hubieran consultado antes de la ocupación, no hubieran tenido que recurrir a un juez civil para pedir la desocupación. Entonces, lo cierto es que ante ese vacío normativo, las cuestiones se canalizaron a través de la justicia. En febrero del 2009, los empleadores plantean una queja ante el OIT por la ley de negociación colectiva y también por este decreto, la inconstitucionalidad de este decreto. A fines del 2009, el Comité de Libertad Sindical
le recomienda al gobierno uruguayo que debe modificar la legislación porque entiende que en toda ocupación deben garantizarse los derechos de los trabajadores no sindicalizados y los derechos del empleador a circular libremente por la empresa. En buen romance, ¿qué nos está diciendo la OIT? Nos está diciendo que en ningún caso puede haber una ocupación total, siempre va a ser una ocupación parcial, porque van a convivir durante la ocupación trabajadores que trabajen, trabajadores que ocupen y gerentes que administren. Hasta el día de hoy la modificación de esta normativa no se ha llevado adelante. Y por último, el último eslabón de esta breve historia de las ocupaciones es el decreto de anteayer, de diciembre de este año, de las ocupaciones, la prohibición de las ocupaciones en el sector público. Paso al punto 2, una breve referencia a el decreto de ocupaciones en el sector privado. En realidad, el decreto de ocupaciones en el sector privado es un decreto que fomenta las ocupaciones, no que prohíbe las ocupaciones. Al establecer, y se va a producir una paradoja, es decir, al establecer que la ocupación es una de las manifestaciones del derecho de huelga, lo que hace este decreto es promover las ocupaciones. No solo las promueve, sino que primero es un decreto que no se aplica, como pasa muchos con las normas laborales, cuando están de patadas con la realidad. Este es un decreto que no se aplica. Primero no se aplica porque no se cumplen con las formalidades, con los pasos previos. Y lo más importante, porque nunca el Ministerio de Trabajo instruyó al Ministerio del Interior a que practique una desocupación. Desde la vigencia de esta ley, nunca el Ministerio de Trabajo le comunicó al Ministerio del Interior que lleve adelante una ocupación. ¿Por qué? Porque para que se den los supuestos que toque la puerta de una fábrica el Ministerio de Trabajo, tiene que estar en riesgo la salud, tiene que estar en riesgo la seguridad pública y, dice el decreto, seriamente afectado el orden público, la salud o la seguridad de la población. Entonces, en un centro privado de actividad, ¿cuándo se van a dar los supuestos que prevé el decreto? Con lo cual, y en la prueba está, nunca, repito, ha habido en lo que tiene vigente este decreto una orden para desocupar un bien industrial. Y esa es los motivos para entender que este decreto es inconstitucional, ustedes lo saben de sobra. En términos futbolísticos, la inconstitucionalidad de este decreto pierde por 3-1, porque reconozcamos que la ocupación, a la luz de este decreto, puede ser una forma del ejercicio de huelga, y la huelga está reconocida constitucionalmente, Pero contra ese derecho que se da de patadas contra 3 derechos, que son el derecho de los trabajadores que quieren trabajar y por lo tanto la libertad de trabajo. Alcanza que un trabajador quiera trabajar, hay que preservar la libertad de trabajo. La propiedad privada, que está consagrada en la Constitución, y la libertad de comercio o de industria, que también está prevista en la Constitución. Por lo tanto, el test de inconstitucionalidad lo pierde por lo menos por 3-1, y hay muchísimos más argumentos. ¿Qué pasó? Tercer punto, las ocupaciones en el sector público. Bueno, en el sector público, y acá tenemos el privilegio de contar con el doctor Durán, que es un especialista en estas cosas, la primera sorpresa mía es que yo siempre aprendí que los decretos reglamentan alguna ley. Este es un decreto caído, desgajado, producto de la espontaneidad, donde no se menciona una ley a la cual se reglamenta y establece la solución contraria, totalmente contraria a la actividad privada. Si uno leyera este decreto a la luz del de la actividad privada,
uno podría estar concluyendo que este decreto prohíbe la huelga en los servicios, en el sector público.